una fase importante que ha venido desempeñando a lo largo de su existencia Fosalud y tiene que ver precisamente con las etapas del servicio en comparación con el sistema general de salud. La característica que distinguen o desde un principio era el hecho de facilitar un horario especial de atención primaria frente a lo que sería también las necesidades más básicas. En estos 17 años y más que todo en la gestión de nuestro presidente y del ministro que también ha estado mucho involucrado en Fosalud y ahora ya conmigo en este año 8 meses, hemos tratado de innovar lo que era Fosalud. Fosalud siempre fue un fondo, como un resguardo hacia la atención, hacia la población, y bajo ese sentido Fosalud cambió y lleva alrededor, como digo, de la gestión del presidente hacia innovar, hacia prestar más atención, hacia expandirse a nivel de todo el país. Hemos incrementado atención en 19 unidades de salud en todo el país. Por ejemplo, en Ciudad Delgado, en California, Zulután, Rosario de la Paz, Metalillo, Chachinamas, Las Pilas, Lolotic, etc. Hemos llegado con la idea de atender a la población donde más lo necesita en horarios de fines de semana y los días feriados. Hemos ayudado a más de 60,000 personas que antes no tenían ese acceso, ¿verdad? Entonces, lo básico es siempre prestar esa atención, pero lo que pasa es que la gente antes tenía esas dificultades, no tenía el acceso fácil, tenía que llegar a varios municipios o cantones, porque básicamente cuando nosotros llegamos a inaugurar una unidad, el promedio anda entre 20 municipios, 30 cantones y no sé cuántos municipios, y le tocaba gastar o invertir mucho dinero en bus y todo eso para llegar a cierta unidad. Entonces, cuando ya nosotros acercamos la atención a un lugar más cercano, más céntrico, que previamente un año anterior lo hemos estudiado para saber a ciencia cierta dónde podemos beneficiar, la gente siempre que llegamos es lo primero que nos dice: muchas gracias por hacer esto. Y no solo es el hecho de llegar a inaugurar una unidad, sino que cambiamos toda la infraestructura, porque nosotros encontramos desde que el presidente un sistema de salud un poco dañado, un poco olvidado, y se ha ido creciendo, se ha ido haciendo a pasos agigantados, y cada unidad que nosotros remodelamos lleva un gasto de casi $30,000. Fosalud tiene horarios expandidos después del horario mensal normal. El Ministerio de Salud trabaja de 7 a 3. Nosotros tenemos 3 horarios. A veces tenemos horarios ventana, que es de 3 a 6, para que la población no se quede sin atención. Y estamos hablando de las unidades más fuertes. Y tenemos 83 unidades de las 183 que trabajan en horario de noche y los fines de semana. Son 183. Sí, en total en horario Fosalud. De las 700 unidades que tiene el Sistema Integrado de Salud con el Ministerio de Salud. Tenemos más de 100 que trabajan solo los fines de semana, que es donde la población a veces no tiene oportunidad de ir en la semana, aprovecha para ir los fines de semana en todos los 14 departamentos. Se conoció cómo el país ha logrado reducir el consumo del tabaco, ¿no? Exacto. Eso es un logro histórico que se tiene a nivel nacional y que no queremos no solo dar con banderillazo, sino que también lo queremos mantener y prolongar, porque es un flagelo que le cuesta mucho dinero al país, alrededor de $200 millones. Todo esto, el problema del tabaco, el problema del alcohol. Entonces nosotros hemos batallado con todo mi equipo de Fosalud hacia llegar hacia las comunidades, a los colegios, a las alcaldías, para tratar de disminuir, tratar de hacer que la conciencia a cierto grupo etario de los adolescentes y los jóvenes a que no consuman el tabaco, porque se les enseña de que no es productivo o que es muy dañino para la salud. Nos hemos comprometido como Fosalud a seguir batallando, porque no nos queremos quedar con los laureles, sino que seguir expandiendo a otros grupos etarios, no solo quedarnos con adolescentes, seguir batallando con alcaldías que nos ayuden a llegar a esos
porque nosotros lo que hacemos también es capacitar a las personas, no solo quedarnos con el hecho de decir, miren, no fumen o hacer charlas, sino que capacitamos a los personales de todas las alcaldías, de colegios, para que ellos repliquen lo que Fosalud hace. Ernesto, pregúntale también sobre el uso de cigarrillos artificiales. El vapeo. El vapeo que le llaman, ¿sí? Sí, eso es... ¿Ese también no es permitido dentro de una infraestructura? En este momento nosotros estamos también, como es algo innovador, algo nuevo, que no se esperaba que llegara con tan potencia al país, se está haciendo la lucha, ¿verdad? Porque eso incluso en los estudios se han demostrado que es mucho más dañino a un cigarro normal. Y la gente o los jóvenes lo ven como algo innovador, como algo cool, y entonces sacan su vapeo y lo hacen. Y eso por el momento sí lo están haciendo en discotecas y en lugares, pero la buena noticia es que nosotros justamente este año vamos a regularlo y a luchar para la eliminación de este vapeo. Que hablemos un poquito del papel, el rol que jugó del COVID ante la situación de emergencia COVID-19, la viruela símica, por cierto. Entiendo que hay un sistema de vigilancia epidemiológica que no solo se tiene acá, sino que también en el tema de fronteras, y ahí juega un papel bien importante Fosalud. Sí, exacto. Cuéntenos un poco. Fosalud desde el inicio de la pandemia jugó un papel muy importante en las oficinas sanitarias internacionales desde entonces hasta la fecha, en el hecho de que cada frontera, que tenemos 12, ya sea marítima, terrestre o portuaria, si un paciente llegaba con temperatura, llegaba con síntomas, se detectaba y se reportaba al sistema epidemiológico del Ministerio de Salud para llegar a decir, mire, este paciente tiene eso, ya hay una cuadrilla específica, hay un programa específico para este tipo de pacientes en el sistema, en el problema del COVID. Igual con la viruela símica. Todo caso que se ha detectado se notifica y ya se sabe con los protocolos que se siguen para que no se haga una propagación. Respecto a la vacunación, me preguntan acá si hay que pedir cita o ya es abierto el... Gracias a Dios, desde hace meses atrás ya no hubo necesidad de hacer cita y ya no hacer colas, ya no hacer ningún tipo de que le quite tiempo a cada persona del país. Usted puede llegar a cualquier unidad de salud, ya sea del Ministerio de Salud o del Seguro Social o también de Fosalud, y no es necesario llegar a hacer citas. Usted solo mire, necesito la vacuna, el refuerzo, la tercera, la cuarta, y se le pone sin necesidad de cita. Nosotros también, aparte de estar integrados como sistema integrado de salud, también lo hacemos con el despacho de la primera dama. Nosotros tenemos 21 centros de espera materna en todo el país, que es un centro de espera materna. Cada vez que una persona, que una mujer está embarazada y tiene la necesidad que antes en gobiernos anteriores no se tenía con tanta accesibilidad y necesita trasladarse al hospital, esto es como un punto intermedio que la mami puede tener y estarse ahí en este centro de espera materna por una semana, si es posible, hasta su momento de sentir que ella cree que tiene o que tiene dolores o que piensa que va a dar a luz. Ahí hay atención con licenciadas especializadas, se le brinda comida, se le brinda hogar, se le brinda atención de primer nivel, se les da estudios, todo eso, mientras se traslada posteriormente a un hospital. El caso de la viruela símica es... ¿cuál es el estatus actual? A diferencia de otros países, tenemos un muy bajo nivel de contagios. Y lo importante para la población es que contamos con el medicamento. Todo está controlado desde que se supo, se hicieron los protocolos. Entonces es importante que la población esté con calma de que se está controlado esta enfermedad y que contamos con el medicamento y la vacunación también para cualquier momento llegase a pasar algo. O sea, no tiene mayor trascendencia. Impacto o trascendencia. No. Bueno, se ha logrado mantener o controlar esto. Exactamente. ¿No? Sí, curiosamente, en los análisis que hemos hecho, presidente del BCR,
que hemos hecho en el contexto de este régimen de excepción que se mantiene vigente en el país, es el hecho de que la población, una de las principales preocupaciones que expresaba era el tema de la violencia, la delincuencia, sí. Pero este pasó a ser al segundo plano ahora a raíz de todo el impacto positivo que ha tenido. Y ahora la preocupación es el tema económico. Voy a comenzar quizás un poco conociendo su opinión de cara a este fenómeno causal de indagación que se da a través de las encuestas. Claro, tenemos los últimos datos más recientes, son el cierre del tercer trimestre del 2022, el cuarto trimestre o el cierre del año se da hasta marzo. Esa es la fecha que, de acuerdo a las normas especiales de divulgación de datos, se tiene que publicar el cierre del año, pero la información más reciente y los indicadores económicos más recientes nos dan que en el tercer trimestre del año 2022, El Salvador registró un crecimiento económico de 2.2%, es decir, el Producto Interno Bruto del país creció un 2.2%. Con ese dato se registra el tercer trimestre consecutivo en el 2022 con cifras positivas de crecimiento. Vamos a destacar que no estamos en recesión, que para que una recesión se dé, se deben de tener 2 trimestres consecutivos con datos negativos, es decir, registrando caídas en el Producto Interno Bruto. Y tampoco estamos en una estanflación, que también ha sonado ese tema, que algunos están desinformando a la población salvadoreña de que estamos en una estanflación. Una estanflación es cuando se tienen precios altos por producto de la inflación y también se tiene una recesión. Y lamentablemente ninguna de las dos está sucediendo en el país. Lo que se está viendo en la economía, y de acuerdo a los indicadores más recientes, es que la economía salvadoreña se muestra resiliente a todos los shocks económicos que hay en el mundo, de que a pesar de que este gobierno ha tenido 5 shocks económicos en menos de 3 años, el país está creciendo más, una tasa más alta que lo que crecía en la historia del país. ¿Y eso a qué se debe, Ernesto? Principalmente, y hay que felicitar a las medidas que ha tomado el presidente Nayib Bukele, porque es gracias a esas medidas y estrategias tomadas que el país está creciendo por factores internos, algo que no pasaba antes. Si crecíamos éramos por factores externos que nos ayudaban a dinamizar la economía. Agosto, principalmente el trimestre que estamos viendo nosotros en este momento, agosto del 2022, marcó un crecimiento en actividades de esparcimiento precisamente por eso, porque los salvadoreños vivían en un clima de seguridad favorable que les permitió salir a disfrutar sin ningún temor de ser atacados por las pandillas, y las empresas al igual pueden invertir y pueden maximizar sus inversiones porque ya no tienen ese flagelo de las pandillas. Las extorsiones ahora se han convertido en inversiones. ¿Fue positivo entonces a su criterio, bajo esa lógica que me está planteando, el poder haber ampliado, digamos, los periodos de asueto para poder incentivar y dinamizar esa economía en un momento tan importante como es la Navidad y el fin de año? El consumo privado, el consumo privado servicios es se mueven. Importantísimo y es evidentemente vital en una economía. El consumo privado, ¿qué es eso? Que las familias salgan a consumir. Eso es importantísimo para la economía porque genera dinamismo en todas las actividades económicas, y eso está bien, para el país le conviene porque tenemos un mayor crecimiento económico. 8 de cada 10 empleos del Salvador son generados o son puestos por la empresa privada. La empresa privada, parte importante del dinamismo, y las inversiones generan muchos empleos, muchísimos empleos, tanto directos como indirectos. Todas las inversiones también se tienen que diversificar, y esa es la apuesta del presidente Bukele, que también las playas de Surf City lleguen hasta el oriente del país a través de Punta Mango. Y ya vimos que le está invirtiendo cerca de $55 millones para poder construir esa carretera que va a llegar directamente hasta Punta Mango. Eso es parte importante, generación de empleos. Pero en tema de empleos tenemos un dato muy importante, que ya casi nos acercamos al 1.000.000 de empleos formales, algo que no se había visto en la historia del país. Y podrán decir, sí, pero
Pero, ¿y cuánto teníamos antes de la pandemia? ¿Cuál era el promedio en el 2019 de empleos formales? El promedio era 861,000 empleos. Ese era el promedio. Y a septiembre de este año, a septiembre del 2022 registramos 956,500 empleos. El promedio del 2021 fue de 875,000 empleos. 875,000. Y a septiembre del 2022 son 956,556 empleos. Pero hay otro dato muy importante, que regularmente en la historia del país, solo el empleo crecía entre 1 y 2% anual. Con esta cifra que estamos viendo en estos momentos, el país está creciendo a un 6.7% en empleos formales. Estamos casi cuadriplicando lo que se generaba de empleos en la historia del país. Hay casi alrededor, indagando un poco las fuentes, todas oscilan que andaríamos en un crecimiento del 1.3, 1.7% para el país. Sin embargo, hablan también de una caída hasta del 1.7, perdón, voy a hacer una corrección. Y lo veía en un informe del Fondo Monetario Internacional, lo veía también en el tema de CEPAL, y no recuerdo si era el Banco Mundial, que en su momento también lo planteaba. ¿Cómo entender esta situación? La OCDE también ha dado sus proyecciones del mundo. De hecho, para nadie es un misterio, para ningún economista tampoco se puede tapar los ojos y decir, hay una desaceleración económica de índole mundial. ¿A qué se debe? Precisamente a la guerra entre Ucrania y Rusia, que todos pensaron que iba a ser corta, pero realmente hasta la fecha todavía sigue la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, esa prolongación ha venido de alguna manera... Exactamente, desacelerar la economía mundial, y eso obviamente El Salvador tampoco es inmune a esos shocks económicos mundiales, pero ya destacamos también, Ernesto, y es también bastante importante mencionarlo, que El Salvador por primera vez en la historia del país que tiene una economía que está creciendo por impulsos internos. El Comité de Normas del Banco Central de Reserva jugó un papel muy importante en la estructura misma de sostenibilidad y sustentabilidad de lo que representa el incremento del 30% para este mes que entra ya en vigencia, ¿no? Sí. Mes de enero. Claro. Hubo un trabajo arduo. Quiero felicitar públicamente a la Gerencia de Regulación Financiera y a todos los asesores también que ayudaron para poder generar esas 36 normas que son vitales para poder pagar esas pensiones en enero de este año. La instrucción la ley dictaminaba que teníamos 90 días para poder hacer la normativa. El Banco Central de Reserva, a través de su comité de normas, la generó en 2 semanas. 2 semanas de arduo trabajo, fue 2 semanas de arduo trabajo. Se aprobaron el 30 de diciembre, a las 9 de la mañana se aprobaron las 36 normas para poder operativizar el pago de las pensiones y que empezaran a partir de enero del 2023 a pagarse las pensiones con el incremento del 30%. Algunos economistas críticos al gobierno sostienen que ha sido una decisión o una propuesta ligera y que ven muchas reservas en la misma. La reforma integral de pensiones que el presidente Bukele impulsó y que presentó en la Asamblea Legislativa está sustentada en 179 estudios actuariales. Que hay que mencionarlo, Ernesto, en el 179 estudios actuariales, modelos actuariales, es decir, son modelos que tienen toda la información de los pensionados en El Salvador y de los que posiblemente se van a pensionar. Son modelos que en El Salvador son muy pocos actuarios. ¿Y esa son información muy de fácil de acceso? No es de acceso, no es de acceso público porque contiene datos muy sensibles, datos específicos de la población salvadoreña pensionada y no pensionada. Esos datos no se pueden compartir, obviamente, porque pueden ser mal utilizados y además es ilegal compartirlo porque la ley no lo permite compartir porque son datos específicos, pues. Pero se hicieron 179 estudios para poder llegar a esa reforma.
Eso es tardado, obviamente, realizar cada estudio es tardado porque lo realiza un profesional y que en El Salvador son muy pocos profesionales actuarios que existen, ya que ni la carrera en El Salvador se imparte, no existe la carrera de actuario que mire específicamente las pensiones, no existe. Entonces fue una tarea muy larga, pero también muy efectiva. Y parte de la normativa para que saliera en 2 semanas es que la ley también quedó clara, quedó práctica y sencilla.